Amén. ¿Tenemos la cita? Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Amén. ¿Tenemos el pasaje, hermanos? Hermanos, uno de los atletas más exitosos en la historia actual del deporte del atletismo es el jamaiquino Usain Bolt. ¿Lo conocen? Este hombre fue catalogado por los diferentes expertos en el deporte del atletismo como el hijo del viento, debido a su rapidez tan excepcional. Pero el éxito de su carrera deportiva se debía no solamente a sus actitudes físicas y deportivas, sino al trabajo arduo de su entrenador, muy desconocido, de nombre Glenn Mills. Un hombre que estaba comprometido con su discípulo 7 días a la semana. Él no tenía descanso. ¿Por qué? Porque deseaba que Usain fuera no solamente el mejor atleta, sino alguien indestronable en el atletismo. Y esto porque en la mente de su entrenador, del señor Glenn, no existía la palabra derrota. Este hombre, hermanos, entrenó durante 4 años, 7 días a la semana, para que Usain Bolt corriera una carrera que no alcanzaba a durar 10 segundos. La carrera duró 9.58 segundos exactamente, que fue el récord mundial que estableció, y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Indestronable, hermanos. Usain era un atleta sin precedentes, pero sin la ayuda, sin la guía de su entrenador, que lo exigía al máximo, tal vez no se hubiera destacado tanto en el deporte, al tal punto en que lo logró. Tal vez hubiera sido un atleta más del común. De la misma manera, mis hermanos, nuestro Dios, a través de su Santo Espíritu, nos está preparando a nosotros como cristianos para hacer lo que Él desea, para que nosotros seamos los cristianos que Él desea, y Él desea que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Bien, mis hermanos, leamos Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice así la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios eterno, gracias te damos una vez más por permitirnos, Señor, en este día poder reunirnos como tu iglesia para alabarte y para adorarte, Señor. Padre Santo, Señor, bendícenos a través de tu palabra, Señor. Padre Santo, redarguye nuestras vidas, Señor, a través de tu santa palabra, Señor. Padre Celestial, Señor, reconocemos nuestra incapacidad, Señor, nuestra incompetencia para poder recibir tu palabra, Señor, y para poder aplicarla en nuestras vidas, Señor. Por eso te pedimos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para atesorar tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estaremos aprendiendo en esta mañana 4 enseñanzas de la gracia de Dios. Les repito, mis hermanos, estaremos aprendiendo 4 enseñanzas de la gracia de Dios. La primera es que la gracia nos enseña a recibir la salvación.
La gracia nos enseña a recibir la salvación. La segunda enseñanza es que la gracia nos enseña a arrepentirnos. La tercera, la gracia nos enseña a esperar en Jesucristo. Y la cuarta y última es que la gracia nos enseña a hacer buenas obras. Hermanos, hemos podido ver en el estudio de la carta a Tito cómo Pablo ha venido desarrollando los diferentes temas de su carta. En el capítulo 1, Pablo le explicó a Tito cuál era la razón por la cual él lo había dejado en Creta. ¿Qué era cuál? Corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad que se encontraba a lo largo de la isla. Le dio también los requisitos que él tenía que observar en aquellos hombres que iban a ser nombrados, que iban a fungir como ancianos. Y le da la razón por la cual lo debía hacer. ¿Por qué? Porque se habían levantado falsos maestros que debían ser combatidos, que debían ser refutados, y aún también las falsas enseñanzas. Y estos debían impedir que estos falsos maestros hablaran. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque estaban destruyendo familias enteras, porque estaban destruyendo la sana doctrina, estaban destruyendo la palabra del Señor. Y esto lo estaban haciendo con el fin de lucrar sus propios bolsillos por ganancias deshonestas. Ahora, pasando en el capítulo 2, vemos que Pablo le dice a Tito que él debía hablar y enseñar la sana doctrina a todos los creyentes, siendo ejemplo. Él dice que él debe enseñar a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a las mujeres jóvenes. Ahora también habla de los esclavos. Ahora, y aunque Pablo usa diferentes palabras, hay algo que está recalcando en todas estas instrucciones que él está dando. Él está instando a los creyentes a ser prudentes. Esto era una característica que tenían que tener los ancianos, que fueran ¿qué? Sobrios, que fueran prudentes. En el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 2, él le dice que tiene que ser ¿cómo? Sobrio, prudente, sanos en la fe. En el versículo 5, ¿qué dice? Ser prudentes. En el versículo 6, ¿qué dice, mis hermanos? ¿A que sean qué? A que sean prudentes. Entonces podemos ver cuál es el énfasis de esta carta, mis hermanos. El énfasis es que él quiere que la iglesia, que cada uno de los creyentes seamos ¿qué, hermanos? Prudentes. Y ahora, hermanos, esto de ser prudentes, de vivir vidas en santidad, de que nosotros podamos llegar al estándar divino, esto por nosotros mismos, hermanos, es imposible. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque somos incapaces. Por esta razón necesitamos la ayuda de Dios para llegar a alcanzar la santidad. Así como Usain Bolt necesitó de su entrenador para ser el mejor atleta de todos los tiempos, nosotros también mismos necesitamos de la gracia del Señor para vivir en santidad, para cumplir este estándar. Ahora, mis hermanos, la cristología es la expresión natural de la doctrina de Pablo. No podemos formularnos nada en cuanto a la fe, en cuanto a la vida cristiana, sin que esté centrada en nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los pasos de la vida cristiana que nosotros damos y del testimonio que obedece a la vida y a la obra de nuestro Señor Jesucristo es imposible sin Él, sin Jesucristo. De modo que la razón de la salvación tiene que ver con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Cristo es la razón de la vida cristiana, lo podemos ver en el versículo 11. Cristo
es la razón de la santificación, en el versículo 12. Cristo es la esperanza de gloria del creyente. En el versículo 13, mis hermanos, Jesús es el que entregó su vida, quien nos ha redimido de la iniquidad y hace posible una vida nueva. Y esto lo podemos ver en el versículo 14 y en el 15 también. Y este es el resumen de todo lo que Pablo escribió y el contenido doctrinal. La vinculación de todo esto está antecedido por la conjunción porque, dando a entender que todo lo que ha venido diciendo antes, y especialmente lo relacionado con la ética y con la moral, tanto de los líderes como de los creyentes, cada uno en la iglesia, descansa en qué, hermanos, en lo que está referido, lo que está referido a Cristo. Veamos la primera razón, el primer aspecto, y esto es que nosotros podemos vivir ahora la vida en santidad, podemos ser sobrios, prudentes y todo lo que ha venido diciendo Pablo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Cristo, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Entonces el primer aspecto es que la gracia se ha manifestado. De otra forma, la gracia ha resplandecido, ha brillado en el mundo. Y la gracia es lo que hace posible el plan de redención establecido desde antes de la fundación del mundo. Somos salvos por la gracia. La salvación obedece, se produce, se aplica y se sustenta y no puede perderse, hermanos, porque descansa no en la fe, sino descansa en la gracia. Y esta gracia está generada, hermanos, por el amor que Dios tuvo hacia nosotros, los pecadores. Si bien es cierto que la gracia antecede a la creación, en cierto modo estaba limitada al conocimiento del hombre, en el sentido amplio de la salvación. Todos los hombres que se han salvado en la historia de la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último hombre que se salve, hermanos, lo ha sido y lo será por la gracia mediante la fe. Vemos que no hay una limitación en cuanto al grupo social o racial para ser salvos. La gracia se hace evidente en la salvación de los hombres. Pero Pablo lo que está diciendo es que esta gracia se ha manifestado, se ha hecho visible de ninguna otra forma más, sino que el contenedor de la gracia, aquel que generó esta gracia desde la eternidad, o sea, la segunda persona de la divinidad, Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, irrumpió, mis hermanos, en la historia de los hombres, haciéndose el mismo que hombre, mis hermanos. Vean lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan afirma que el Creador infinito, el Dios eterno, el Verbo eterno, ¿fue qué? Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Entonces la gracia eterna se hace visible gracias a la manifestación del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, entre los hombres. ¿Y esto es por medio de qué? Por medio de su encarnación. Y esto es como una contradicción, porque Dios es el que viene a la condición de hombre, sin dejar de ser Dios. No es que el Hijo llegara a ser hombre, porque Él sigue siendo Dios, pero el hecho de expresar el proceso por el cual Él entró a la historia humana y como tal, como hombre, es por la razón de que Él deseó manifestar esa gracia a todos los hombres. Entonces, mis hermanos, la causa de la salvación es que Él, por amor,
vino a ser hecho hombre para identificarse con nosotros, los seres humanos, con los hombres pecadores. Entonces, la gracia, mis hermanos, es lo que nos hace a nosotros herederos de Dios, hijos de Dios, suyos, por medio de la adopción. Pero esta adopción no hubiera sido posible sin una redención. ¿Sin una redención de qué? Una redención del pecado, de la muerte. Vemos que Dios cargó el pecado del mundo en Él. A Él se le demandó la responsabilidad penal por el pecado. Y esto lo hizo en su condición de hombre. Él sacrificó su vida para expiarnos, para limpiarnos, para perdonarnos del pecado, mis hermanos. Entonces, este mensaje de amor, este mensaje de gracia, no hubiera sido posible sin que nuestro Señor Jesucristo se hubiera manifestado, sin que se hubiera hecho hombre. ¿Para qué, hermanos? Para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Para retirar la maldición de la muerte requería ser hecho maldición, y solamente esto fue posible por medio de su naturaleza humana. Ahora miremos un segundo aspecto de esto, mis hermanos, y la segunda verdad es que esta gracia está orientada para salvación para todos los hombres, a todos los hombres. Entonces, la voluntad de Dios para salvación es que todos los hombres se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Dios está mandando que los hombres se arrepientan. Dice que Él no se complace en la muerte de los impíos. Entonces, vemos que Pablo está hablando de esto, pero más concretamente está haciendo énfasis en las cartas pastorales, mis hermanos. Vayamos por un momento a segunda carta de Tito, segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Vea lo que dice. Pero ahora, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dos hojitas atrás, mis hermanos. Vea lo que dice. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, la obra de la salvación obedece a un plan eterno desde antes de la fundación del mundo, y se manifestó en la vida de nuestro Señor Jesucristo desde que nació hasta que murió. Aquí, mis hermanos, en el versículo 2:11 de Tito, el contexto deja muy claro el significado de la salvación a todos los hombres. ¿De qué viene hablando? De hombres, de mujeres, de ancianos, de ancianas, de mujeres jóvenes. Entonces vemos que la salvación está disponible para todos, sin una distinción de raza, sin una distinción de sexo, sin una distinción cultural. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento que los judíos decían que solamente ellos eran salvos? No, hermanos, vemos que la palabra del Señor enseña que esta gracia está disponible para todos, para ti y para mí, sin distinción alguna. Entonces vemos que todos somos culpables, todos somos pecadores delante del Señor. Y de entre todos los que somos pecadores, mis hermanos, Dios reúne su pueblo, hombres, ancianos, mujeres. Todos debemos vivir vidas consagradas. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor se ha manifestando, trayendo salvación a todos estos diversos grupos y clases de personas. Aquí, en el versículo 11, está diciendo todos,
Pero en el versículo 12 está diciendo nosotros. La gracia no pasó por alto, hermanos, la edad avanzada de algunos, ni las mujeres por ser mujeres, ni a los esclavos por ser esclavos. Vemos que la gracia se manifestó a todos sin consideración de sexo ni posición social. Por eso, ninguno puede decir que por ser de cierta cultura, él no necesita esta gracia. Por esta razón, no hay excusa para que nosotros no vivamos la vida cristiana como Dios demanda. ¿Ustedes recuerdan los fariseos de Mateo 3:8? ¿Ellos qué decían? ¿Recuerdan qué decían ellos? Ellos decían que por ser descendientes de Abraham no necesitaban nada, ya eran salvos. Pero acá está dejando claro, hermano, que todos somos pecadores y todos necesitamos de esta gracia. Nuestro deber es recibir esta gracia. Nuestro deber es ofrecer y recibir lo que Dios nos está dando por medio de la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es la gracia. Y ese es ese favor inmerecido que ni ustedes ni yo merecemos. Porque si Dios fuera justo, lo que merecía era darnos el infierno eterno, la condenación, el castigo eterno. Pero por su gracia, por su amor, Él envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que en la historia de la humanidad Él se encarnara, para que viviera la vida santa, justa y piadosa que ni ustedes ni yo podemos vivir. Y no tan solo con esto, Él dio a su Hijo para que muriera en la cruz, para que pagara por nuestras culpas. Amén. Amén. Ahora, hermanos, esto nos lleva al segundo aspecto. La gracia nos enseña a arrepentirnos. Vea lo que dice el versículo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, hermanos, estamos viendo que la gracia que salva es la misma gracia que nos está santificando. La vida santa de los creyentes solo es posible mediante la gracia que permanece en el creyente. El apóstol lo que está haciendo acá es destacando que la santificación lleva a la experiencia práctica de la enseñanza de la palabra. Este enseñar es la conducción en la dirección de llevar a la práctica todo lo que el apóstol Pablo ha venido enseñando acerca de la vida cristiana. ¿Y qué es lo que dice Pablo más adelante? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos que Dios ha establecido para el creyente un destino definitivo. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es el destino al cual nosotros vamos a llegar? Al cielo con Él, hermanos. Vemos que Dios de antemano nos ha fijado el destino, nos ha predestinado. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto lo podemos leer en Romanos. Y esta operación de conformación a la imagen de Jesús es llevada a cabo por la obra del Espíritu Santo, que reproduce a Jesucristo en nosotros. Esta, mis hermanos, es la misma gracia que nos conduce a la renuncia del pasado pecaminoso que era propio de nuestra vida sin Cristo. Entonces, la primera dimensión que vemos de la renuncia es la renuncia ¿a qué? A la impiedad. Y lo que está diciendo o hablando acerca de la impiedad
es la falta de temor reverente a Dios, es la falta de amor a Dios. Y el pecado es la expresión de impiedad. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros pecamos, estamos diciendo que yo no quiero obedecer a Cristo, que yo no quiero vivir según el estándar del Señor. Por eso, la gracia es la que nos ayuda a renunciar al pecado. Cada día alejarnos más y más del pecado. Entonces, ¿por qué se presupone que el pecado es una expresión de la impiedad? Porque nos incapacita para servir a Cristo y nos incapacita para honrar y servir al Señor de la manera que Él desea. De ahí que la provisión del Espíritu Santo en la gracia, que elimina la impiedad y orienta el deseo y las acciones de nosotros como creyentes para que Él sea glorificado en nosotros. Ahora, esta renuncia, la gracia también nos ayuda a renunciar acerca de los deseos mundanos. Una persona que ha sido salva por gracia y en que se ha sucedido la regeneración por el Espíritu Santo, siendo una persona nueva, una nueva criatura, no puede vivir en la esfera o en el ámbito de la impiedad o de los deseos mundanos que antes vivía. La crucifixión a la carne y a los deseos nos libera a nosotros como creyentes de estar sujetos al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo, con su redención en la cruz del Calvario, compró nuestra libertad. Ya no somos esclavos del pecado. Los deseos mundanos captan la atención del hombre, orientándolo hacia el pecado, aunque muchas veces no los cometamos, pero los deseos mundanos nos están guiando siempre hacia conductas pecaminosas impropias. Por eso esta gracia nos capacita para apartarnos de ello. Entonces, sin duda alguna, alcanzar la perfección para nosotros es imposible en este plano terrenal. Mientras nosotros estemos viviendo en esta tierra, va a ser imposible que nosotros alcancemos la perfección, que dejemos de pecar, porque aún batallamos con nuestra condición caída, pero va a haber un día en que el Señor nos va a redimir totalmente. Y vea lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de esto. Aún el apóstol Pablo, siendo en un sentido, por decirlo, el superapóstol, él también batallaba con el pecado. Vea lo que dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual también fui agarrado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Así como Usain Bolt se preparaba para lograr la medalla de oro, así nosotros mismos debemos prepararnos para seguir adelante, para obtener el galardón del Señor. El Espíritu Santo opera para que cada vez seamos más parecidos a Jesucristo y menos parecidos al viejo hombre. Entonces, la labor instructiva de la gracia nos enseña a apartarnos del pecado
y de la mundanalidad. Nos orienta a un estilo de vida en que se hace manifiesta la sobriedad. Recuerden, sobriedad. Nuevamente Pablo está mencionando aquí, hermanos, ser sobrios. Y esta virtud vemos que Pablo ya la ha tratado antes. Y esta sobriedad quiere decir que nosotros debemos vivir teniendo el control de nuestra vida, de nuestros deseos. Debemos vivir, hermanos, bajo control, controlando estas cosas. No puede ser que los deseos me controlen a mí, porque entonces yo soy esclavo de ellos. No puede ser que la codicia me controle a mí. No puede ser que de pronto muchas veces nuestro estómago nos controle a nosotros, porque muchas veces vemos que personas viven solamente para comer, viven para vestirse bien, viven para gastar ¿en qué? En sus propios deleites. Entonces el vivir sobrio es vivir bajo el control de nuestras vidas, tener nuestras vidas bajo control. Y esto en todos los aspectos de nuestras vidas. Debemos controlar nuestros sentimientos, debemos controlar nuestros deseos, y es vivir con dominio propio. Y la gracia es la que nos conduce a vivir de una manera prudente, una manera que glorifique al Señor. Ahora, también esta gracia nos enseña a vivir justamente, y esta justicia es la expresión y la actuación de una vida que ha sido justificada por Dios, salva por gracia y transformada por el poder del Espíritu Santo. Y esto en la manera en que nosotros nos estamos relacionando con los demás. No importa que sean creyentes o que sean incrédulos, no importa que sean santos o que sean mundanos. Lo que está diciendo, hermanos, es que nosotros debemos de vivir no conforme a la justicia de los hombres, sino conforme a la justicia de Dios, para que el prójimo creyente pueda vivir honradamente en integridad y justicia. Y como decía nuestro hermano Oscar, la gente pueda ver un cambio en nosotros. Esto lo podemos hacer solo por medio de la gracia. Entonces, vemos que somos instruidos a vivir piadosamente. Y las tres orientaciones de la vida que estamos viendo son posibles por medio de la gracia. Entonces debemos vivir en sensatez, vivir sobriamente, debemos vivir justamente para con Dios y para con los hombres. Ahora también nos enseña a vivir de una manera piadosa. Vemos que nosotros los creyentes hemos cambiado de relación con Dios. ¿Por qué? Porque antes éramos enemigos a causa de nuestro pecado, éramos enemigos de Dios a causa de nuestros malos actos. ¿Y ahora qué? Ahora Dios ya no es nuestro amigo, ahora Dios es nuestro Padre, porque somos adoptados en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este reconocimiento y la gratitud por su obra nos conduce ¿a qué, hermanos? A honrarle, a glorificarle y a vivir vidas santas, vidas de las que Él se gloríe, de las que Él se goce, que nuestras vidas sean de olor fragante para Él. Como dice, que nosotros seamos sacrificios vivos delante de Él. Ahora, la palabra del Señor le enseña que nosotros, ¿dónde debemos vivir ese testimonio? ¿En el cielo o acá? Acá, hermanos. Entonces, la esfera donde nosotros debemos vivir la vida cristiana es, ¿cómo dice ahí? En este presente siglo, en el siglo presente. Entonces vemos que
La vida del creyente está establecida para que la vivamos acá. Y vivir de esta manera es un testimonio evidente de la transformación por la acción poderosa del Espíritu Santo. Y esta, mis hermanos, puede ser el mejor mensaje de evangelización. ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? Que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues esto es, mis hermanos, de esto se trata. Se trata de que nosotros proclamemos el mensaje del Evangelio con la conducta honesta que se refiere o que está haciendo énfasis en los hijos del Señor. Entonces, esto hace que nosotros impactemos la vida de los demás. Dirán, oiga, ¿usted qué le pasó? Muchas veces yo me he encontrado amigos que me conocían de mucho tiempo atrás y ahora me ven y me dicen, usted es otra persona. A usted le lavaron la cabeza. Y digo, no solamente la cabeza, el corazón también, por medio de Cristo. Entonces, la palabra del Señor, la gracia, nos dice que nosotros debemos ser de buen testimonio aquí y ahora. ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? A la luz de este texto, ¿estamos viviendo dando buen testimonio? ¿Estamos enseñando el Evangelio diligentemente? Esto, mis hermanos, nos lleva al tercer aspecto, que la gracia nos enseña a esperar en Cristo. Entonces vemos que mientras el creyente vive una vida de compromiso espiritual, practicando las virtudes que resultan de haber recibido esta gracia, también el creyente debe vivir ¿qué? Aferrado a la esperanza. Pablo nos enseña que la gracia se manifestó al mundo, haciéndolo por medio de Cristo. Entonces la santificación no solamente es posible por medio de una relación con Cristo. La gracia nos está liberando del poder del pecado. Y esto es algo progresivo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque primero nos redimió. Ahora nos está ¿qué? Santificando. Y más adelante vamos a ser glorificados por esa gracia, mis hermanos. Entonces, a esta esperanza que nosotros tenemos como creyentes, esta se le llama una esperanza bienaventurada, que podría traducirse en una esperanza como feliz, dichosa. ¿Y saben por qué, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque el Señor vendrá a consumar nuestra plena salvación. El Señor va a venir para salvarnos totalmente. Va a venir un día en que el Señor va a quitar esa lucha que tenemos con el pecado, porque nos va a transformar, nos va a dar cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, cuerpos que ya no van a pecar, hermanos. Y esa es nuestra plena salvación. Nos va a dar cuerpos idóneos para permanecer por toda la eternidad con Él, alabándole y glorificándole de la manera que Él desea, de una manera correcta. Porque muchas veces, mis hermanos, nuestros pecados empañan nuestra adoración y nuestra alabanza. Y esto, mis hermanos, va a ser futuro. Y por eso nosotros los creyentes debemos estar esperando en esta gracia, esperando que la venida y la manifestación de nuestro Señor Salvador. Y esta esperanza tiene que ser nuestra expectativa como creyentes. ¿Por qué? Porque en cualquier momento
viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que no hay señales especiales que la anuncien. Solamente confiamos en su promesa. Vea lo que dice el Señor: vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Hermanos, y esta no es una esperanza que debería causar temor en nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestro juicio por nuestros pecados ya se llevó a cabo. Cristo los pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Él murió, Él dio su vida por nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Entonces, es bienaventurada, mis hermanos, esta esperanza, porque como dijimos, pronto el Señor va a venir para redimirnos totalmente. Entonces, en esto concluye la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se le llama esperanza dichosa, porque está en la cima, en la cúspide de toda esperanza cristiana. Nos sentimos dichosos, mis hermanos, porque ¿saben qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo ahora está más cerca que cuando creímos. Entonces debemos vivir pensando, hermanos, en esto. Vivir en este mundo con nuestra mente fijada en la venida del Señor. Debemos vivir en este mundo, mis hermanos, esperando al Señor. Vemos que debemos vivir pensando que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde, hermanos? En los cielos, mis hermanos. Y vemos que esta venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser gloriosa. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue algo, humanamente hablando, sin atractivo. Incluso fue despreciado. Incluso algunos lo rechazaron, su pueblo. Aún muchos hoy en día están rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Para la gente de su momento, de su contexto histórico, nuestro Señor Jesucristo era un hombre común y corriente. Algunos decían que era un profeta, otros decían que tenía demonio, pero en sí, la primer venida del Señor para muchos fue despreciable. Él vino no como ese rey majestuoso, sino que Él vino como ese siervo humilde, que como Él mismo dijo, no vino para ser servido, sino vino para servir. Entonces, mis hermanos, esta venida del Señor Jesucristo, lo que estamos esperando es una venida gloriosa, una venida majestuosa. Y el apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos redactando el Apocalipsis, nos da una probada de esto. Mire lo que él vio. Él, ¿a quién vio? A nuestro Señor Jesucristo, rodeado de majestad y gloria. Él es la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque es una persona divina. Jesucristo, nuestro Señor, es el mismo Dios, y Él está rodeado de gloria, cuya majestad omnipotente dice que con el simple hecho de venir, con su resplandor, ¿qué va a hacer? Va a destruir a los enemigos. La aparición de nuestro Señor Jesucristo va a ser gloriosa. Y ahora miren, hermanos, la frase final del versículo. Es importante tener en cuenta esto, porque acá Pablo en el texto está llamando Dios a Jesucristo. Hermanos, y esto en el contexto del idioma griego, en el contexto de cómo se estructura la carta, no queda lugar a dudas, hermano, que Pablo no se está refiriendo a dos personas diferentes. Él no se está refiriendo a Dios y a Jesucristo. Él se está refiriendo a una sola persona, al Señor Jesucristo, y lo está llamando como Dios.
Entonces, mis hermanos, vemos que este Dios, este Señor Jesucristo, Él dice que es el gran Dios. Y además de que es este gran Dios, nos está diciendo que es nuestro Salvador. Y mayoritariamente este título se le está dando a Cristo. Y es cierto que en algunas ocasiones debe identificarse este título con el Padre, como de quien procede el plan de salvación. Pero quien hace la obra de salvación y muere por el pecado del mundo es ¿quién, mis hermanos? Jesucristo en la cruz. Entonces, la seguridad de nosotros los cristianos es cierta, es segura por la obra que hizo nuestro Salvador a favor de todos los que creen en Él. El apóstol Pablo afirma que Él se dio a sí mismo como precio por el rescate para librarnos de la esclavitud del pecado en que estábamos sujetas. La obra de redención ha sido hecha voluntariamente y entregada por el Señor Jesucristo. Vemos que nadie le quitó la vida a Él, sino que Él mismo voluntariamente la entregó, haciéndolo por nosotros los pecadores, pues Él no tenía qué pecado expiar por Él mismo. ¿Por qué? Porque Él es santo, sin pecado. Y no debe olvidarse esta verdad, que en la entrega del Hijo, aunque el sujeto que está entregando de una manera implícita es el Padre, y esto no quiere decir que exima a los responsables de la muerte de Él, a Pilato, a los fariseos y al pueblo mismo. Entonces vemos que la salvación implica la muerte sustitutoria que satisface las demandas de la justicia divina. Entonces vemos que Él es responsable de los pecados de todos nosotros, y Él fue el que pagó en la cruz el pecado de todos nosotros, para primeramente todo aquel que en Él cree. Hermanos, ahora veamos este último aspecto de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña a ser ¿qué? Celosos de buenas obras. Entonces vemos que quien se dio a sí mismo por redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Entonces vemos, mis hermanos, que Él se dio a sí mismo para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Pero también esto debería impulsarnos, mis hermanos, a hacer buenas obras. Vemos que la fidelidad de Dios condujo en el tiempo histórico el cumplimiento de su plan eterno, de manera tal que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre para llevar a cabo la obra de redención. Y no cabe duda que el Padre estaba involucrado en la muerte y en la entrega de su Hijo. Y esto es necesario entenderlo, hermanos, que el Señor, nuestro Dios, nos dio a su Hijo para que muriera a favor nuestro. Vemos que Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que sin duda alguna nuestro gran Dios y Salvador se dio a sí mismo para librarnos. Y esta liberación, mis hermanos, trae consecuencia la limpieza de quien no tiene condenación ni contaminación por Él. Somos limpios por Él, por su obra, por su sangre. Su sangre nos ha limpiado de todo el pecado. Ahora, hermanos, ese pueblo que Él compró, ese pueblo que Él regeneró, ese pueblo que ahora tiene un cambio de posición, porque antes éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Este pueblo es celoso de buenas obras. Somos hechura suya, creados ¿para qué, hermanos?
para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que viviéramos en ellas, para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermano, si Cristo vivió haciendo bien, los que nosotros que vivimos ahora en Cristo no podemos hacer lo contrario. Debemos vivir para hacer buenas obras. Las obras, vemos que las obras muertas de nuestro pasado anterior, ahora tenemos que sepultarlas. Y ahora nosotros como creyentes estamos dando paso a las obras vivas, como corresponde al obrar de una persona a quien Cristo salvó. Entonces debemos nosotros siempre, hermanos, estar dando testimonio de estas buenas obras. Amén. Bien, mis hermanos, entonces hoy hemos aprendido por la palabra del Señor 4 enseñanzas de la gracia de Dios. La gracia nos enseña ¿qué? A recibir la salvación, nos enseña a arrepentirnos, nos enseña a esperar en Cristo, nos enseña a hacer buenas obras. Amados hermanos, debemos renunciar al pecado, vivir sobriamente, vivir en santidad, y lo podemos hacer porque Cristo nos ha redimido y su gracia nos está capacitando para que vivamos a la luz de esa gracia que se nos ha dado, a la luz de esa gracia que hemos recibido como regalo, pero que a Cristo le costó su vida. A mí me gustan mucho los regalos, hermanos, y este reloj que estoy usando me lo regaló mi hermano. A mí no me costó nada, pero él tuvo que pagar el precio para dármelo a mí. De la misma manera, la gracia no tenemos que pagar por ella, porque es un regalo de Dios. Pero el precio de esa gracia, hermanos, fue la muerte de Cristo en la cruz a favor nuestro. Piense en esto, hermano. Medite en estas cosas. Vivamos para vivir como el Señor demanda. Y esto lo debemos hacer porque la gracia está con nosotros, mis hermanos. La gracia nos está entrenando, nos está capacitando para que nosotros podamos vivir. Hermanos, esta es la gracia que se nos ha dado. La gracia que refleja el amor del Señor por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios eterno, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia infinita, Señor. Ese favor inmerecido a favor de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del pecado, de la impiedad, Señor. Ayúdanos a esperarte a ti, Señor. Como dice tu palabra, Señor, a ser siervos fieles a ti. Que vivamos, Señor, haciendo lo que tú nos has encomendado, Señor. Para que tú, cuando tú te manifiestes en gloria, Señor, tú nos puedas decir: adelante, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio, Señor, de tu obra, de tu gracia, Señor, para con todos nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a apartarnos, Señor, de todo aquello, Señor, que nos estorba, a todo aquello que es de tropiezo en tu obra, Señor. En Cristo Jesús. Amén.